Buen día a todos y bienvenidos al tutorial del Clockwork Institute sobre la implementación y diligenciamiento de una MEF de proceso, análisis de modos y efectos de falla. El AMEF de proceso realmente, bueno, y el AMEF en general es una herramienta absolutamente genial, se los digo por experiencia. Nos permite realmente evaluar cuáles son los riesgos potenciales que tiene nuestro proceso y además hacer una planificación muy efectiva de la calidad del proceso y del producto que vamos a estar entregando a nuestro cliente. El AMEF por lo general no, y pues siempre va dirigido a un sistema de componentes en el caso de un proceso de ensamble, o muchas veces va dirigido a un componente individual. Eh, el proceso por lo general tiene un dueño, el responsable, que tiende a ser el gerente de producción. En este campo diligenciaríamos el nombre de la parte o del ensamble. Quien lo diligencia por lo general sería un ingeniero de procesos. ¿Cuáles son los proveedores afectados por este proceso? El modelo año del componente o del sistema, el número consecutivo de la MEF, quién es nuestro cliente, la fecha inicial de diligenciamiento, la fecha de la última revisión y finalmente listamos un equipo base multidisciplinario de calidad, ingeniería, ventas, quienes van a ser los que están involucrados en la implementación y el análisis del proceso y del AMEF de proceso como tal. Acá les presento un templete genérico de una MEF en donde en la primera casilla vamos a estar diligenciando un consecutivo de los modos de falla de nuestro proceso. Realmente estos modos de falla pues van asociados a una operación específica que diligenciamos en la casilla 2. La descripción de la operación es una descripción simple del proceso y donde se indica de la manera más concisa posible el objetivo del proceso o de la misma operación. Cuando el proceso involucra múltiples operaciones con varios potenciales modos de falla, es recomendable listar las operaciones como procesos independientes. Recordemos que estamos listando los modos de falla potenciales de nuestro proceso, los cuales listaremos en la casilla número 3. Estos modos de falla se definen como la manera en que el proceso podría no cumplir con los requerimientos del proceso mismo y o el objeto del diseño del producto. Es una descripción de una no conformidad en una operación específica. Puede ser una causa asociada con un modo de falla potencial en una operación posterior o un efecto asociado con una falla potencial en una operación previa. Se debe poder responder las siguientes preguntas. ¿Cómo puede el proceso o la parte no cumplir con las especificaciones? ¿Qué podría constituir un reclamo o generar una deficiencia funcional? ¿Qué podría convertirse en un riesgo para el usuario o para las operaciones posteriores? Acá realmente estamos listando todo lo que puede salir mal en nuestro proceso. Y esto pues muchas veces resulta de una sesión, una reunión y un brainstorming entre un equipo multidisciplinario. En la casilla número 4 diligenciaríamos cuáles son el efecto o los efectos potenciales de la falla. Estos se definen como los efectos del modo de falla hacia el cliente. El cliente en este contexto puede ser la siguiente operación, operaciones posteriores o el mismo usuario. Todos deben ser considerados cuando se evalúa el efecto potencial de la falla. Posteriormente, en la casilla 5 hacemos una evaluación de la criticidad del efecto o la severidad en una escala de 1 a 10. ¿Cómo asignamos esta escala? Bueno, tenemos un documento que se llama los criterios AMEF. Estos criterios son muy específicos, muy objetivos y nos permiten asignar de una manera objetiva y consistente una escala para la severidad, para la ocurrencia y para la detección del modo de falla potencial.
En la casilla número 6 diligenciamos las causas potenciales de la falla. ¿Cómo puede llegar a ocurrir esta falla en términos de un aspecto del proceso que se puede corregir o controlar? En la siguiente casilla número 7 hacemos una evaluación de la ocurrencia del modo de falla. ¿Cuál es la frecuencia en que se espera que se pueda dar este modo de falla en una escala de 1 a 10? Nuevamente refiriéndonos al documento Criterios AMEF para hacer la asignación de esta puntuación. Llegamos a la sección del documento donde describimos las condiciones existentes del proceso. En la casilla 8 hacemos una descripción de los controles actuales que evitan en lo posible la ocurrencia del modo de falla o nos permiten la detección del mismo. Se debe tener en cuenta 3 tipos de controles en orden de importancia. Primero, la prevención de la causa o modo de falla o el efecto desde la raíz, digamos. 2, la detección de la causa raíz y que nos lleve a la implementación de unas acciones correctivas. Y 3, simplemente un control que nos permite la detección del modo de falla. En la casilla 9 hacemos una evaluación numérica de la probabilidad de la detección del modo de falla, nuevamente según el documento Criterios AMEF. Finalmente, estos 3 aspectos del proceso y de los modos de falla, la severidad del modo de falla, la ocurrencia y la detección, se multiplican para obtener un RPN, que es el número de prioridad de riesgo. Este nos permite priorizar las operaciones requiriendo nuestra mayor atención. Se debe poner especial atención a niveles de severidad altos y a la reducción del RPN por medio de acciones correctivas. El grupo de trabajo se reúne, hace un brainstorming, una lluvia de ideas y determina cuáles son las posibles acciones recomendadas para mejorar este proceso. Estas las diligenciamos en la casilla 11. Nuevamente, estas acciones recomendadas se les asigna un responsable y una fecha objetivo, lo cual diligenciamos en la casilla número 12. Y finalmente llegamos a la sección de la MEF donde consignamos los resultados de las acciones implementadas. Primero, hacemos una reevaluación de los aspectos de severidad, ocurrencia y detección, presumiblemente más bajos que en las condiciones originales, luego de implementar ciertas acciones correctivas para obtener un RPN más bajo y por ende tener un proceso más confiable y con menor riesgo que lo que teníamos originalmente. En la parte alta de la pantalla les presento la tabla de criterios AMEF que les mencioné anteriormente y que nos permite hacer la asignación o el ranking del RPN. Tenemos una puntuación de 1 a 10 y tenemos 3 tablas en una. La tabla de severidad en rojo, la tabla de ocurrencia en azul y la tabla de detección en verde. Para darles un ejemplo, la tabla de severidad utiliza el criterio de cuál es la severidad del efecto del modo de falla. Para una puntuación 10, nuestro documento de criterios AMEF nos especifica que debe haber un riesgo de seguridad para el usuario sin advertencia o debe haber un incumplimiento de una regulación gubernamental. El criterio correspondiente en la tabla de ocurrencia para una puntuación 10 es donde existe una probabilidad muy alta de falla y donde la frecuencia del modo de falla ocurre en una cantidad mayor a 100 piezas por cada 1000 unidades. En la tabla de detección, el ranking de puntuación 10 corresponde a una probabilidad de detección casi imposible, en donde actualmente no existen controles de proceso y no se puede detectar el modo de falla o no se analiza. Lo mismo, pues,
aplica para las distintas puntuaciones, en donde un puntaje bajo muestra una baja severidad, una ocurrencia remota, y donde la detección es casi segura y el proceso está diseñado a prueba de error, o donde se han implementado pokayoques de proceso. El documento como tal, el AMEF de proceso, es un documento vivo, siempre está sujeto a modificaciones constantes, pero por más que tengamos un documento diligenciado de una manera muy detallada, muy precisa y cuidadosa, no nos es muy útil sin tener acciones correctivas efectivas. Cuando no se tiene una buena comprensión de las causas de un modo de falla, se recomienda utilizar técnicas de análisis de causa raíz, las cuales exploramos y estudiamos en detalle en nuestro taller diplomado Lean de Clockwork Institute, o a través del diseño de experimentos. Los siguientes aspectos se deben tener en cuenta en torno a la implementación de cualquier acción correctiva para mejoramiento del proceso. Para reducir la probabilidad de ocurrencia, necesariamente debe ocurrir alguna modificación al proceso o al diseño del producto. Lo mismo ocurre para modificar y reducir el ranking de severidad. Debe haber una modificación de proceso o de diseño, necesariamente. En el caso de la mejora de la probabilidad de detección, digamos, esta es un aspecto costoso y no muy efectivo para el mejoramiento real del proceso. El incremento en los controles de calidad y puntos de inspección realmente no se considera una acción correctiva efectiva y solo se debe utilizar temporalmente. En algunos casos se requiere un cambio de diseño de la pieza o componente para facilitar la detección. No obstante, se debe dar prioridad en la prevención de los defectos, o sea, en la reducción de la ocurrencia, por sobre mejorar la detección del modo de falla. Un ejemplo de esto es el uso del control estadístico de proceso y el mejoramiento del proceso como tal, en lugar de la implementación de chequeos de calidad adicionales, que son costosos y muchas veces resultan ser inefectivos para mejorar la calidad de nuestro proceso. Una práctica que recomendamos es tomar nuestros RPNs, ordenarlos de mayor a menor y armar un diagrama de Pareto con ellos. El diagrama de Pareto lo que realmente nos permite es priorizar cuáles son los modos de falla en nuestro proceso más críticos y sobre los cuales debemos enfocar nuestros esfuerzos de mejoramiento, por sobre otros modos de falla que a lo mejor no son tan críticos y pueden esperar un poco más. Vamos a hacer un ejemplo del diligenciamiento de una MEF de proceso con un ejemplo real, en donde supongamos que estamos en el ítem 16 de nuestros modos de falla y este corresponde a la instalación del pin de seguridad del brazo de dirección. En este caso, pues podemos presumir que estamos hablando del proceso de ensamble de algún vehículo o de algún elemento que requiere un sistema de dirección para darle manejo al vehículo. Esta operación tiene asociado el modo de falla potencial del desajuste del brazo de dirección si no se instala el pin de seguridad. ¿Cuáles son los efectos potenciales de la falla? Pues que exista una pérdida de respuesta del vehículo al girar el volante. Esto es sumamente grave, sumamente crítico, y por ende recibe un rating de severidad alto de 9, pues existe un riesgo de seguridad para el usuario con aviso. Existiría un ruido en el sistema de dirección. Nuevamente esto nos lo da nuestros criterios de AMEF. ¿Cuáles son las causas potenciales de la falla? Bueno, se reunió el grupo de procesos, se reunió el grupo
de diligenciamiento de la MEF y concluyeron que existió un alistamiento o puede existir un alistamiento incompleto de la parte, o también existe una inspección errónea o error humano por parte del operario. El grupo revisa los datos históricos de calidad del proceso y ve que aproximadamente una de cada 1000 piezas presenta este modo de falla, donde no se instala el pin de seguridad del brazo de dirección y existe un desajuste del mismo. Entonces asignamos un nivel de ocurrencia 4 según nuestros criterios AMEF. ¿Cuáles son las condiciones existentes del proceso? Bueno, pues actualmente solo tenemos un control por medios visuales o táctiles en la estación de trabajo, lo cual corresponde a un nivel de detección 7 según nuestros criterios, y multiplicando el nivel de severidad, la ocurrencia y la detección, obtenemos un RPN de 252. Esto es sumamente alto. Digamos, por lo general, los ingenieros de proceso recomiendan un RPN de máximo unas 100 unidades, y preferiblemente para tener un proceso de alta confiabilidad y digamos que no constituya riesgos para el usuario final, recomendamos un rating de RPN alrededor de 50 o 60 unidades. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan dimensionado la gran utilidad que tiene esta herramienta de la MEF de proceso, y lo cual nos permite realmente mejorar muchísimo la fiabilidad del mismo. Los esperamos en nuestras redes sociales, Clockwork Institute en Facebook, LinkedIn e Instagram. Y visítanos en nuestra página web www.clockwork.com.co, en donde encontrarás varios recursos, información, talleres y cursos acerca del mejoramiento de procesos y todas tus necesidades buscando la excelencia operativa. Hasta la próxima.